Hoy les propongo que reflexionemos sobre otro de los aforismos lacanianos. Los aforismos nos permiten siempre conmover el orden del sentido, ¿no? Y permiten también advertir que hay algo allí que nos interroga en ese modo de estar construidos. En este caso me voy a referir al aforismo que dice: la verdad tiene estructura de ficción. Y les propongo comenzar por el término ficción. Este es un término que podríamos decir que ensucia a la palabra en la medida en que pretendería la palabra elevarse al estatuto de una verdad. En la medida en que la palabra es una creación imaginaria, ¿no? Entre otras cosas, acercarnos precisamente a esa dimensión de la verdad nos confronta con el cuestionamiento de ese punto imaginario, ese punto imaginario al que llamaríamos comprensión, por ejemplo. En el seminario 1, seminario que Lacan tituló Los escritos técnicos de Freud, hay una cita que me parece muy interesante que dice así: solo con la dimensión de la palabra se cava el surco de la verdad en lo real. Antes de la palabra no hay verdadero ni falso. En este punto, ¿a qué se refiere, ¿no? el término ficción? ¿A qué podría referirse este término? Podemos decir que lo verdadero está dado por el orden del significante y la palabra, ¿no? De hecho, en su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, Lacan va a afirmar que la verdad concierne a una realidad, pero su garantía la toma de la palabra y su estructura de ficción. Entonces, esta concepción de la verdad, Lacan la toma de la teoría de las ficciones, de Jeremy Bentham. Y lo menciona en otro escrito, Reseñas de enseñanzas, cuando indica que lo ficticio no significa engañoso, ni tampoco ilusorio, sino que lo ficticio sería homólogo a la estructura de la ficción, y lo dice más o menos así, ¿no? Por el placer que produce la repetición de un signo. Podemos decir entonces que lo verdadero es tal solo por el orden del significante. Es decir, que ese orden, ¿no?, le impone o impondría lo verdadero solo por el orden, por el hecho de habitar el lenguaje. Más adelante esto Lacan lo va a retomar con el término dit-mención, ¿no?, cuando escribe dit-mención, haciendo referencia a que allí donde se oye lo dicho, dit, dicho, lo que llama la casa del dicho, va a poner en juego homofónicamente una mentira, ¿no? Una mens. En este sentido, entonces, lo verdadero no se opone a la mentira, porque incluso es posible mentir con la verdad. Pero el viraje que Lacan produce alrededor de los años 70 respecto de su concepción del inconsciente va a introducir una nueva lógica, un cambio respecto de la cuestión de la verdad. Definir al inconsciente en tanto estructurado como un lenguaje ya no va a ser suficiente. Y entonces empiezan a tomar lugar los significantes que denominó privilegiados, ¿no?, que por alguna razón singular tendrán un estatuto diferente. ¿Y en qué sentido diferente? En tanto valen por sí mismos, que no se enlazan a otros, no entran en la cadena metonímica, podríamos decir, no copulan, no proliferan.
Por lo tanto, quedan habitando el sinsentido, ¿no? Este es el punto crucial para entender el estatuto de la letra, ¿no? Esas letras que Lacan va a llamar S1 o S1, marcando un límite precisamente. Esto lo desarrolla en el seminario 17, ¿no? Respecto del saber y la cadena significante, en tanto algo atañe al goce. Es decir, que el goce le pone un límite al saber. Pero un año antes del seminario 17, es decir, en el seminario 16, Lacan dice que el analista incita al saber que lleva a la verdad y representa precisamente allí su yancia. Esa yancia es precisamente lo que permite ubicar que la verdad tiene estructura de ficción. En este sentido, ¿no?, la verdad no puede plantearse por fuera de una lógica, y esa lógica es la proposicional, en términos de proposiciones verdaderas o proposiciones falsas. Y todo lo que puede decirse, si bien concernirá a la realidad, a una realidad subjetiva, está ya a nivel del sentido, ¿no? Y cuando digo el sentido, también me refiero del semblante, porque atañe a una realidad construida en el lenguaje, a partir del lenguaje. Esto explica que lo simbólico intenta cernir lo real y esto tiene que ver con lo que no anda, ¿no?, con lo que cojea, podríamos decir. El ser hablante entonces porta esas marcas en el cuerpo que resuenan en el decir, ¿no? Y allí podemos decir que se escucha la letra. Es por esto que Lacan va a decir que la verdad es hermana del goce y se va a alojar en estos residuos que son efecto del lenguaje. Entonces, aquello que se ordena como ficción, y ahora podemos pensar en esa ficción escrita con X, tal como la utiliza en el atolondradicho, por ejemplo, hace sonar una ficción precisamente en torno a todo aquello que conjuga el sujeto en el despliegue de su decir. Entonces, y como plantea Lacan en el año 75, diciendo que la interpretación estaría hecha para producir olas, ¿no? Eso es precisamente porque ella no se dirige a la verdad engañosa que habita en el sentido. En este punto, una verdad en tanto hermana del goce va más allá del campo de la significación. Esto es lo que nos permite ubicar ese anudamiento entre los registros en la medida en que simbólico e imaginario se encuentran precisamente enlazados, ¿no?, en ese punto de conjunción con lo real. Hay un punto entonces donde un análisis se topa con lo real, debido precisamente a que el tratamiento del goce por la vía de la palabra es limitado. Ese punto limitado, Lacan lo ubica del lado del hay uno con mayúscula, ¿no? Ese uno suelto, solo, desencadenado. Entonces, para concluir, ¿qué nos propone Lacan con este aforismo? Bueno, podríamos decir que se trata de una verdad, que una verdad se desmonta en la medida en que hace de puente, de litoral, podemos decir, entre dos registros: el registro de lo simbólico y el registro de lo real. Y podemos decir que se trata entonces de una construcción que se atreve con eso insoportable que nos habita, eso más allá del sentido. Y en ese punto, de lo que se trata, y se tratará en un análisis incluso, es que cada uno alcance la verdad que es capaz de soportar.